Buen día a todos. Shalom. ¿Puedo darlo en hebreo entonces? Bueno, desde el viernes último que estoy aquí en Costa Rica presentando en distintos marcos el tema de los manuscritos del Mar Muerto. Tanto es así en la Universidad Católica, en dos iglesias, estuve en Punta Arenas, ayer en la comunidad, y ahora con la posibilidad aquí, gracias a ustedes, a los esfuerzos de la Embajada de Israel, de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la señora Dinora Castillo, de compartir con ustedes esta mañana un tema que todavía no presenté aquí en Costa Rica, y que a diferencia de las presentaciones anteriores, en donde fueron más bien a título general, presentando una breve introducción al tema de los rollos y algo que tenga que ver con la arqueología de Qumrán, esta mañana la presentación va a ser, podría llamarlo, de carácter monográfico, donde me voy a centrar específicamente en un libro central en la literatura del Mar Muerto, en un profeta sin duda crucial en la literatura bíblica, como es el profeta Isaías. Ahora, tengo que hacer primero varias aclaraciones antes de comenzar. El objetivo de esta presentación es, en primer término, darles a conocer una información básica que tiene que ver con la presencia de Isaías entre los rollos, tanto a nivel textual como también a nivel del judaísmo de la época. Mi perspectiva es una perspectiva desde la crítica histórica. Me imagino que la mayoría de los presentes, si no es la totalidad de los presentes, aquí en esta sala como en la otra, ¿no? Me imagino que encuentran interés en la literatura bíblica desde la fe, viendo las Escrituras como un texto revelado y las palabras de las Escrituras, las palabras de Dios mismo. El objetivo de mi presentación no es ni confirmar o desconfirmar eso, porque no tengo ninguna autoridad para ello. Lo único humildemente que voy a tratar de presentarles es cómo en el campo de los estudios bíblicos, de la historia, de la arqueología, de las religiones comparadas, cómo nosotros tratamos este tema, dándoles a ustedes elementos para evaluar ese texto. Y en cuanto a las conclusiones teológicas, eso se los dejaré en manos de ustedes. Y desde ya me disculpo si en algún momento llegara a molestar o incomodar en sus ideas, porque obviamente, como bien sabemos, el tema de religión como el tema de política son temas muy sensibles. Yo agregaría un tercero, que es el tema del fútbol, pero después del Mundial, y con el resultado de Costa Rica y de Argentina, digamos, ya es indiferente el caso. Ahora, lo que vamos a hacer así, ahora son casi las 10 de la mañana. Yo voy a tratar de presentar mi ponencia en el término más o menos de una hora. Y como lo hice en lugares anteriores, les pido por favor que no me interrumpan con preguntas, porque eso quiebra el hilo de la presentación y finalmente ya no se sabe de qué estoy hablando. En el caso de que haya preguntas, y seguramente van a haber preguntas, lo que les pido es que se lo anoten para no olvidarse, y luego yo daré unos minutos, como lo hice en las otras oportunidades, para comentarios o reflexiones o preguntas, y en la medida de lo posible trataré de contestarlo. ¿Ok? Bueno, entonces quiero que comencemos ahora. Y en primer término les quiero presentar el tema
de los rollos de Isaías. Porque generalmente cuando se habla del libro de Isaías, eso, por favor, apaguen los celulares. Siempre me pregunto, si hubiera habido celulares en el monte Sinaí, nadie hubiera oído a Yahvé. Entonces, generalmente cuando se habla de Isaías, se piensa generalmente en el famoso rollo de Isaías, que en unos minutos voy a presentar. Pero el tema de Isaías es un tema muy complejo en la literatura del Mar Muerto. Simplemente para presentarles el tema, nosotros este año estamos celebrando, casi estamos terminando las celebraciones del 70 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Un descubrimiento que sin duda conmocionó y todavía conmociona a los estudios bíblicos. Representa realmente un verdadero punto de inflexión en los estudios del mundo antiguo y específicamente en todo lo que tiene que ver a los orígenes del judaísmo histórico y del cristianismo. Y eso puede explicar por qué un día martes a la mañana aquí en la ciudad de San José tenemos un lleno en esta sala y en la sala, no seguramente por mí, digamos, yo simplemente soy el agente, la estrella es el tema, ¿sí? Y lo puedo entender porque realmente el tema lo merece. Y soy muy sensible al sacrificio que puede representar poder liberar unas horas de tiempo para poder estar aquí, salvo que sean ustedes justamente los millonarios de la ciudad. Ahora, muy sintéticamente, entre el año 1946 y 47 y 1956, en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, y como ven en la imagen, Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 40 kilómetros al este de Jerusalén. Beduinos y arqueólogos hallaron entre esos años aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Ya simplemente el número implica que estamos frente a un descubrimiento de características totalmente inusuales. Es el mayor descubrimiento de manuscritos antiguos que se conocen en la tierra de Israel. No es el único lugar, pero no hay ninguna duda que Qumran, tanto por la cantidad de los materiales, la calidad, el estado de preservación, realmente es un descubrimiento único. Y tiene que ver con un tema muy complejo que obviamente no es el lugar donde lo voy a desarrollar, con la historia de la comunidad del Mar Muerto, con los procesos sociales, religiosos, políticos del judaísmo en la época del Segundo Templo, que eso es para otro seminario, ¿sí? No es para solamente una presentación de una hora. Ahora, la cueva número 1 es la cueva a partir de la cual comenzó todo este verdadero drama. La historia cuenta que los primeros manuscritos fueron hallados por beduinos. Estos son los verdaderos beduinos, pero cuando eran ya mayores. Cuando ellos los encontraron, eran jóvenes beduinos, que la historia cuenta que estaban pastando con cabras. Creo que sería por ahí mejor, ¿no?, que apaguen por lo menos las partes de la luz para que vean mejor con claridad las imágenes. Ahí está. Como es muy temprano todavía en el día, creo que no se van a dormir. Y ellos cuentan que estando pastando con unas cabras próximas a esa cueva, y estaban medio aburridos. Entonces había la entrada de una cueva, la cueva número 1, y uno de ellos tira un guijarro y oye un ruido extraño. Y primero se asustan porque creían que podía ese ruido ser señal de la presencia de un demonio, lo que ellos llaman un jinn, un demonio del desierto, y entonces no se animan a entrar en la cueva. Y pasan unos días y vuelven a la cueva, y cuando entran en la cueva, ellos cuentan que encuentran unos 10 vasijas como las que ustedes ven en las imágenes. Y según el relato de los beduinos,
8 de las vasijas estaban vacías. Una de las vasijas tenía algo que ellos dicen que parecía como tierra. Y una última vasija tenía como contenido 3 manuscritos. Y luego en una entrada posterior encuentran otros 4 manuscritos. Es decir, finalmente los beduinos en ese primer gran hallazgo hallan 7 manuscritos, que para entonces ellos no sabían que esos primeros 7 manuscritos habrían de ser los mejor preservados, los más completos y tal vez los más importantes de los que se habrían de hallar en Qumrán. Es decir, la historia tiene mucho de novelesco, porque, como uno de los investigadores escribió un artículo, ¿qué hubiera pasado si en vez de hallar la cueva número 1, hubieran hallado, como luego van a ver, la cueva número 4? Seguramente la historia hubiera tomado un curso diferente, porque los investigadores empezaron a elaborar sus teorías en función de los materiales que se encontraban. Y resultó ser que esta cueva era excepcional en cuanto a los materiales que llegaron. Según se cree, aun cuando de las 2 vasijas, la más alargada de forma oblonga, se la llama en la literatura como la vasija de los rollos, se cree más bien que la vasija en donde estuvieron contenidos los rollos es precisamente la más pequeña. Y el hecho de que hayan estado en vasijas es lo que explica también el estado de conservación de los manuscritos. Como ayer en la presentación que hice en la Universidad de Costa Rica, en el contexto de patrimonio de la humanidad y conservación, expliqué que la práctica de colocar escritos en vasijas es una práctica que nosotros ya lo conocemos, incluso en las escrituras. Traje un pasaje específico del libro de Jeremías, en donde en el contexto él compra un terreno y el documento que es la constancia de la adquisición, Yahvé le ordena que lo coloque en una vasija para su preservación. Es decir, los antiguos ya sabían que colocar documentos en vasijas ayudaban a la preservación de los documentos, lo que muestra realmente una intencionalidad por parte de los hombres que colocaron los materiales dentro de las vasijas. Aquí tengo que hacer una aclaración. Los arqueólogos nunca encontraron documentos en vasijas. Conocemos la versión solamente de los beduinos y probablemente en este caso digan la verdad. No siempre la dicen, pero esta vez probablemente sea cierto. Ahora, de los 7 manuscritos que hallaron los beduinos, esos 7 representan categorías diferentes de manuscritos. Esta mañana me habré de concentrar solamente en una, pero quiero solamente hacer mención de ello para aquellos que después de esta presentación por ahí quieran adentrarse o estudiar un poco más sobre los manuscritos. Por ejemplo, entre esos primeros 7 manuscritos hallamos uno muy importante, que es el comentario o Pesher al Habacuc. Los presentes conocen el libro de Habacuc, que es uno de los profetas menores, junto con Amós, con Malaquías, con Joel, con Abdías. El libro de Habacuc es un libro pequeño, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene? 3. El profeta vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios, pero el comentario de Habacuc, o técnicamente llamado Pesher, no es el libro de Habacuc, es un comentario el Habacuc, y lo que se llama un comentario Pesher continuo. Ese es otro seminario. Tenemos distintos tipos de Pesharim en Qumrán. Tenemos Pesharim continuos, tenemos Pesharim temáticos, tenemos Pesharim individuales. Este es un Pesharim continuo que recuerda en algo a lo que conocemos nosotros como los comentarios que ustedes tienen aquí abajo en la librería, donde el comentarista va mencionando los versículos y los va comentando, ¿no? En serie. También algo parecido lo tenemos aquí. Por supuesto, no es el tipo de comentario que hacemos los modernos. Ese documento, el comentario del Habacuc, está escrito en hebreo,
en un hebreo de la época romana, mediados del siglo I de nuestra era. La copia de ese documento, la única que existe en el mundo, la tengo en mi colección de Santiago del Libro. Aquí quiero aclarar que a veces, por costumbre, digo mis libros o mis rollos y mi colección, se imaginan que no soy el dueño. Si lo fuera, me puedo comprar buena parte de la ciudad de San José, ¿sí? Pero no, soy solamente el curador. Pero más allá de estos documentos, que son un aporte excepcional a la investigación, por ejemplo, entre ellos está también la regla de la comunidad, el rollo de las gracias o Dayot, el apócrifo del Génesis. Cada uno es una conferencia diferente. Lo que a ustedes les motivó venir hoy, y esa fue la razón por la cual propuse ese tema, porque pensé que a la sociedad bíblica realmente le interesaría, es que entre los primeros 7 manuscritos, 2 manuscritos pertenecen a la categoría de los manuscritos bíblicos. Ahora, acá quiero hacer una aclaración. A pesar de que nosotros llamamos a estos manuscritos bíblicos, y los manuscritos eran 2 copias del mismo libro, del libro de Isaías, el llamar esos manuscritos bíblicos es un anacronismo, porque no existe la Biblia en esos años. Lo que existen son los libros que habrán de formar parte de la colección que habrá de llamarse la Biblia, o los libros. La literatura bíblica es el resultado de procesos históricos, literarios, políticos, muy, muy complejos. Sería mucho más fácil poder imaginar que el producto de la obra es el resultado simplemente de la revelación de autores que los escribieron, los coleccionaron y tenemos, la Biblia. Pero la Biblia es un proceso cultural que lleva por lo menos cerca de 1000 años. Y la conformación del canon, es decir, de una colección de libros sagrados, se conforma, como la conocemos nosotros, lo que llamamos la colección palestinense, entre el siglo I y el siglo III de nuestra era. Que eso es lo que llamamos la Biblia hebrea o los cristianos el Antiguo Testamento. En la época grecorromana, que es la última parte de lo que llamamos la época del Segundo Templo, que está conformada por la época persa y que más o menos dura unos 700 años, se fue conformando esa Biblia hebrea. La primera sección, la más antigua en la conformación de lo que llamamos el proceso de canonización, es el Pentateuco, finalizado entre el siglo VI y siglo IV antes de nuestra era. Y luego la segunda parte, que más o menos ya para comienzos del siglo II tomó una forma parecida a la que nosotros conocemos, es la sección de los profetas. Y la tercera, es que la que llamamos los hagiógrafos, todavía está en conformación en esos años. Por ejemplo, de la Biblia hebrea, el último libro que alcanza a entrar en el canon palestinense es el libro de Daniel, es el más tardío. El libro de Daniel, por ejemplo, el autor del libro de Daniel es un autor que conoce las persecuciones de Antíoco Epífanes IV, pero no sabe todavía sobre la revuelta de los macabeos. Y como sabemos que la revuelta de los macabeos comienza en el 167 antes de la era común, significa que la fecha más tardía en la que se cierra la colección de los textos bíblicos tiene que ser el 167, porque no conoce esos eventos, si no hubiera hablado de ellos. Pero como dije, en este proceso, entre los rollos del Mar Muerto tenemos 2 manuscritos del libro Isaías. Cuando se encuentra en las cuevas de Qumrán más de una copia de un mismo libro, para distinguirlos se los clasificas según un orden alfabético, ABC o ABC. Si tenemos 2 manuscritos en esa cueva, tenemos manuscrito A y manuscrito B de Isaías. Manuscrito B de Isaías es el manuscrito de los 3 que compró para la Universidad Hebrea, de esos
primeros 7, el profesor Eliezer Lipa Sukenik. Sukenik fue el primer investigador que se dio cuenta de la originalidad e importancia de este descubrimiento. Publica la primera edición muy preliminar de los 3 manuscritos en la Sociedad Hebrea en el año 48. Y este manuscrito de Isaías es un manuscrito incompleto del libro de Isaías, cuyo texto es un texto muy próximo, pero no idéntico al texto que tenemos nosotros en nuestras manos hoy. Y sobre eso voy a volver. Pero luego quedaron, de los primeros 7, 4 manuscritos. Los beduinos en algún momento se lo venden esos 4 manuscritos a Jalil Iskander Sahin, Kando. Los manuscritos, los 7 primeros manuscritos hallados por los beduinos estaban escritos en cuero de animal, como están escritos también el libro de la Torá, ¿no? Lo que leemos los judíos en la sinagoga hasta hoy en día, el rollo de la Torá. Y por unas cuantas monedas, Kando, de profesión zapatero, porque por eso es un experto en cuero, compra los manuscritos a los beduinos, y él a su vez era un árabe cristiano que estaba vinculado a la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén. Y ofrece esos documentos al metropolitano Atanasios Yoshua Samuel. Metropolitano es equivalente al arzobispo en la iglesia sirio-jacobita. Y Atanasio Samuel compra 4 de los manuscritos por una suma equivalente a $100. Si entiendo bien, significa que con 60.000 colones ustedes compran 4 rollos del Mar Muerto. No es un mal negocio, ¿no? Creo que hasta la Sociedad Bíblica lo hubiera comprado. Y sin pedir descuento, ¿no? Como ven, esta historia tiene muchos visos de una historia de película. Atanasio Samuel tenía un buen olfato, pero no tenía obviamente los conocimientos necesarios para evaluar la importancia de estos documentos. Y esos 4 documentos que él compra para averiguar realmente qué es lo que había comprado, en algún momento de febrero de 1948, los trae a la Escuela Americana de Arqueología y de Estudios Bíblicos, que es el hoy llamado el Instituto Albright, en el este de Jerusalén. William Foxwell Albright, que era el arqueólogo más afamado de esos años, profesor en Johns Hopkins University en Baltimore, y en ese instituto, el día que llega Atanasio Samuel, hay solo una sola persona en el instituto. La persona que ustedes ven en la imagen, John Trevor. John Trevor estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de Yale, era el acting director, ¿cómo se dice? Director en ejercicio. ¿Sí? Brownlee, el director, estaba de viaje, los recibe, y fíjense que él coloca sobre la mesa los manuscritos, y el que ustedes ven que está desenrollado es el manuscrito A de Isaías, el otro manuscrito. No es papel higiénico. Es un rollo del libro de Isaías, y a diferencia del manuscrito B, el manuscrito A es un manuscrito completo de Isaías. Como bien saben, el libro de Isaías es un libro extenso. ¿Tiene cuántos capítulos? Tiene 66 capítulos en la versión masorética. Obviamente, para esos años todavía no existe la división del texto en capítulos y versículos. Eso recién habrá de suceder en el medioevo en Inglaterra. Pero es el texto que nosotros conocemos en el mismo orden masorético. Sobre el texto después vamos a hablar. Y en este caso, el hobby de John Trevor era la fotografía. Y entonces lo que tenemos es que John Trevor fotografía los manuscritos
que solo pocos meses antes habían sido descubiertos en las cuevas de Qumrán. Es decir, diciéndolo en nuestro castellano, recién salidos del horno, bien frescos, donde todavía no se habían dañado. Y por eso hasta hoy en día las fotografías tomadas por Trevor, él ya falleció, pero el archivo que maneja su hijo, son de una enorme calidad porque recién habían sido sacados de las cuevas. Y aquí pueden ver una imagen de una de las fotografías que sacó John Trevor. Como ven, si se fijaron en la imagen anterior, la mesa sobre la que él tiene un mantel rojo, ¿ven? Significa que de la misma manera colocó el rollo de Isaías sobre ese mantel. Ahora, esa fotografía es una fotografía histórica, también por el hecho que el manuscrito está parcialmente enrollado. Yo dirijo la institución El Santuario del Libro, en cuya colección también tengo este manuscrito, y nunca lo vi y nunca lo habremos de ver el documento enrollado. Y eso se debe a la necesidad de preservar el documento para las próximas generaciones y evitar realmente su fracturación. Por eso, en ese caso, este manuscrito, y la imagen es una imagen histórica, la extensión del manuscrito es excepcional, tiene 7 metros 34 centímetros. Y habrá de ser, todavía obviamente para entonces no lo sabían, el segundo manuscrito más extenso de todos los hallados en Qumrán. El más extenso es el rollo del templo, que tiene más de 8 metros, que también lo tengo en mi colección. Ahora, aquí tienen esta imagen, esperen, era que tenga que mostrar. Y ahora, ay, esto de los... Ok, entonces, aquí les muestro una imagen, un close-up del texto de Isaías. Bueno, no les sorprende que el texto esté escrito en hebreo, ¿no? Porque obviamente esa es la lengua del antiguo Israel. La escritura, a ver, levanten las manos, ¿quién sabe leer hebreo? ¿No era acaso la sociedad bíblica acá? Y solamente uno o dos saben hebreo. Creo que en vez de hablar de teología tenemos que dar un curso de hebreo acá. El texto está escrito en hebreo, en una escritura que llamamos escritura hashmoniana o macabea, es decir, cómo se escribía hebreo hace 2000 años. Hay una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, y en función de eso entonces se puede datar este manuscrito entre el año 120 y 100 antes de nuestra era. Para que se hagan una idea, el manuscrito hay que datarlo entre Juan Hircano I, el líder macabeo, y Alejandro Jadeo, el rey de Judea. Y como dije, está obviamente escrito en hebreo. Por ejemplo, como lo hice ayer, simplemente con saber hebreo se puede leer el texto. Acá, por ejemplo, dice Jerusalén, Jerusalén. Y es casi como escribimos hoy en el hebreo moderno Jerusalén, con alguna diferencia en alguna de las letras, que hay que acostumbrarse en el trazado, pero básicamente es el hebreo de hoy. Y voy a contarles una anécdota precisamente sobre esto de la lengua. Como dije, este manuscrito forma parte de la colección El Santuario del Libro, y en el año 2008, en celebración del 60 aniversario de la independencia del Estado de Israel, hicimos una exhibición especial con los fragmentos originales del manuscrito, y para la ocasión, para el preview, invitamos en su segunda visita a Israel al presidente de los Estados Unidos, a Bush hijo. Y luego que estuvo Bush, hicimos una presentación para el público en general, y como siempre se acostumbra en los museos, siempre hay una visita previa con los VIP. Y entonces yo guié al patriarca griego de Jerusalén y le mostré el rollo de Isaías.
Y entonces se dio vuelta y me dijo, bueno, Adolfo, pero ¿sabés que para nosotros la versión sagrada es la versión griega? Entonces dije, discúlpeme su eminencia, pero el profeta Isaías habló en hebreo, no en griego. Ahora, el descubrimiento de este manuscrito, es decir, de los dos, pero fundamentalmente el manuscrito A, conmocionó realmente al mundo. La primera vez que se anunció en el mundo el descubrimiento de los rollos fue en The Time en Londres el 12 de abril de 1948. Y el anuncio decía lo siguiente: la Universidad de Yale anunció ayer el descubrimiento en Palestina del primer manuscrito conocido del libro de Isaías. Y fue encontrado en el monasterio sirio de San Marcos en Jerusalén, donde se había conservado en un rollo de pergamino que data aproximadamente del siglo I antes de nuestra era. Como ven, no dice que venga del desierto de Judea, sino del monasterio de San Marcos. Se hubiera anunciado que era en el desierto de Judea, el otro día estaban todos buscando manuscritos. Recientemente fue identificado por los estudiosos de la Escuela Americana de Investigación del Oriente en Jerusalén. Como dije, es un instituto que se llama el Instituto Albright. También se examinaron en la escuela otros 3 rollos antiguos escritos en hebreo. Uno fue parte de un comentario sobre el libro de Habacuc, que antes yo mencioné. Otro parecería ser un manual de disciplina de alguna secta u orden monástica, comparativamente poco conocida, posiblemente los esenios, y se refiere a un documento muy importante entre los rollos, la regla de la comunidad. Y el tercer rollo no ha sido identificado, era el 4º rollo en posesión de Atanasio Samuel, que hoy lo llamamos el apócrifo del Génesis, y que por su condición tan frágil recién fue desenrollado en 1955. Ahora, los americanos, luego de consultarlo también con Albright, llegan a la conclusión que los documentos son originales, porque obviamente se temía o que fueran documentos no tan antiguos o que sean documentos falsos. Y cuando entiende Atanasio Samuel la importancia de los documentos que él ahora tenía en sus manos, y frente a la situación de inseguridad que se vivía en esos años en Israel en general y en Palestina, en Jerusalén en particular, piensen, estamos en 1948, estamos en los meses previos a la finalización del mandato británico, y cuando dejan los británicos el 15 de mayo del 48, Israel declara su independencia, inmediatamente se produce la invasión de los países árabes y estalla la guerra de la independencia. Y entonces, frente a esa situación de enorme inseguridad y de violencia, Atanasio Samuel decide sacar los manuscritos, esos 4 manuscritos en su posesión, incluyendo el de Isaías, manuscrito A, de Israel vía Beirut a los Estados Unidos. Pero ahora entiende que lo que tiene en su mano vale mucho dinero. Y entonces llega a la conclusión que lo mejor sería venderlos para que con ese dinero poder promover la escuela, la iglesia sirio-jacobita en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Él había pagado $100 y ahora ya quiere $1.000.000. No está mal. Es un muy buen negocio, ¿sí? Mejor que cualquier broker. Pero ¿cómo da al mundo a conocer el manuscrito? Entonces lo que decide es comenzar a exhibirlos. La primera vez en el mundo que los rollos del Mar Muerto fueron exhibidos fueron en la Library of Congress en Washington, en la Biblioteca del Congreso. Acá ven esta foto histórica. Fíjense cómo tiene desenrollado el rollo de Isaías, ¿sí? Mostrando a la gente el manuscrito. Entre nosotros es un milagro que todavía lo tengamos, ¿sí? Ahora, y a partir de ese momento entonces comienza a ser exhibido. Luego lo lleva, por ejemplo, a la Universidad de Chicago, al Instituto de Estudios Orientales, y luego también lo lleva a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Cuando estuve como profesor visitante en Duke, junto con el profesor Eric Myers, un afamado arqueólogo de la arqueología palestinense, me permitió llegar a los archivos en Duke y buscamos la carpeta que tenía sobre los rollos del Mar Muerto y encontré esta imagen.
Los rollos del Mar Muerto habían estado en exhibición en la iglesia en Duc. Ustedes pueden ver aquí, acá ven ustedes la cruz, están en el altar, exhibe solo 3 de los 4 manuscritos, colocando en el medio el rollo de Isaías, porque el cuarto, como dije, el apócrifo del Génesis, temían desenrollarlo. Entonces solamente exhiben 3. Aquí tienen, por ejemplo, a Atanasio Samuel, precisamente parado al lado del rollo de Isaías en exhibición. Ustedes ya se pueden imaginar el revuelo que representó eso en los Estados Unidos. Piensen, por ejemplo, la gente que vino a ver esa exhibición, ¿qué pensaba sobre los rollos? Los rollos estaban en exhibición en una iglesia, el dueño de los manuscritos es un sacerdote y los rollos vienen de la época de Jesús. Es decir, que ahí, a partir de ahí comienza un interés que no solamente no cede, sino que aumenta de esos años. El interés mundial que tienen los rollos, el hecho, son ustedes mismos la mejor prueba. El interés por conocer el secreto de estos rollos, porque realmente son rollos que representan un aporte excepcional al conocimiento de la historia, de la religión, de la teología, de la literatura. Ahora, como dije, Atanasio Samuel tenía por propósito venderlos y no consigue comprador. Y es extraño. Siendo tan valiosos, ¿por qué no consigue venderlos? Primero, porque la suma era exorbitante. En segundo término, tampoco quedaba clara el estatus legal de estos documentos. Son todos ladrones acá. Los beduinos los sacaron de las cuevas en la época del mandato británico, los venden luego a vendedores de antigüedades. Atanasio Samuel los saca de contrabando de Palestina, entra a los Estados Unidos. Y el tercer punto era que no todos estaban convencidos de una antigüedad tan grande de esos manuscritos. Algunos afirmaban que eran medievales. Piensen, todavía en esa época las técnicas de datación no eran tan sofisticadas como las nuestras hoy. Entonces Atanasio Samuel no quiere perder la oportunidad de venderlos a un buen precio, decide colocarlos en una caja fuerte y esperar un buen momento para hacerlo. Y ahora ya estamos en 1954 y llega a la conclusión que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y para ofrecerlo nuevamente a la venta, no tiene mejor idea que poner un aviso en el diario. Si hubiera escrito la historia, nunca se me hubiera ocurrido algo así. En el Wall Street Journal del 1 de junio de 1954, en una sección Miscellaneous for Sale, ¿sí? Porque por supuesto no tiene una sección que es venta de rollos del Mar Muerto, poniendo como título The Four Dead Sea Scrolls, los 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan del 200 antes de la era común, se ofrecen a la venta. Y dice, y esto sería un regalo ideal, seguro que es ideal como regalo, para una institución religiosa o educacional, para un individuo o grupo. Y de rara casualidad, ese día en Washington se encuentra el hijo de ese profesor Sukenik que yo había mencionado, que luego habrá de ser el más famoso arqueólogo en la historia del Estado de Israel, Yigael Yadin. Por ejemplo, si algunos conocen el famoso sitio en Israel de Masada, la fortaleza de Masada de Herodes el Grande, la que lo excavó entre el año 66 y 65 es Yadin. Él excavó también en Hatzor, excavó también en Megiddo, fue el segundo comandante en jefe de las fuerzas militares de Israel en la Guerra de Independencia, fue el viceministro de la administración de Begin, el que firma con Sadat la paz con Egipto. Y por medio de un intermediario comienzan las negociaciones, obviamente que no pagan $1 millón, como siempre sucede en el mercado árabe, hay que negociar. Y empiezan a bajar el precio hasta $250,000, que sigue siendo un dineral en esos años. Y finalmente compran los manuscritos, y los manuscritos llegan a Israel. Y por primera vez en historia, en Israel los manuscritos fueron puestos en exhibición en Pascua de 1955,
en el instituto, en el edificio de Terra Santa, que para esa época funcionaba el Senado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, una universidad que había sido fundada en la primera universidad del pueblo judío en 1925 en el Monte Scopus, pero después de la Guerra de Independencia el Monte Scopus quedó como bolsón militar controlado por Israel y entonces las facultades fueron transferidas al oeste de la ciudad. Y luego se pensó poner los rollos, incluyendo Isaías, en una exhibición permanente. Esta es una exhibición no permanente. Y entonces, en el edificio, primer edificio del segundo campo de la Universidad Hebrea, llamado Givat Ram, próxima hoy a las oficinas del primer ministro, del Banco de Israel, del Parlamento de Israel, en una habitación muy pequeña, el 29 de julio de 1957 se inaugura la exhibición de los rollos, incluyendo el rollo de Isaías, pero ahora en una exhibición permanente. Aquí, por ejemplo, en la próxima imagen pueden ver a Yigael Yadin junto con Avigat, otro afamado profesor, alumno de Yadin, viendo el rollo de Isaías en exhibición permanente. Pero estamos hablando de una habitación muy pequeña. Y obviamente un descubrimiento semejante merece un lugar también de tal porte. Y entonces, en comienzo de la década del 60 se construye mi institución, que es el Santuario del Libro, una institución del punto de vista arquitectónico de fama mundial, construido por dos arquitectos, Armand Bartos, de New York, y el socio en su oficina en New York, Frederick Kiesler. Y Kiesler es llamado el más grande arquitecto no constructor del siglo XX. Es el único edificio que hizo. Y fallece en diciembre del 65, el edificio se inaugura en abril del 65. Y cuando se inaugura ese edificio, el rollo de Isaías original fue instalado en exhibición. Este es el momento histórico en que están instalando ahora para exposición permanente en el museo. Este es el que me antecedió en el puesto, soy el segundo en la historia de la institución. Y el 20 de abril de 65 se inaugura el Santuario del Libro en presencia del presidente del Estado y de embajadores. Obviamente fue un gran acontecimiento cultural en Israel en esos años. Y aquí ven al entonces presidente del Estado de Israel, Shazar, viendo en exhibición el rollo de Isaías original. Y ese rollo de Isaías está en la sala, en la tercera sala del edificio. Y en esta sala ustedes pueden ver que está construida de tal manera en donde alrededor están las vitrinas con fragmentos del resto de los manuscritos en mi colección. En mi colección tengo 8 de los finalmente casi 1000 manuscritos hallados en el Mar Muerto, pero los 8 que tengo representan el 25% de los rollos del Mar Muerto en el mundo, porque tengo también los más completos y mejor preservados. Y en el centro colocaron a la estrella máxima. Si podemos decir que el rollo de Isaías manuscrito A es, de hecho, la Mona Lisa del Estado de Israel, el mayor tesoro cultural que tiene el pueblo judío en el mundo. Y hasta tal punto eso representa que personalidades del mundo entero vienen a ver los rollos. Sin embargo, a fines de la década del 60 se presentó un problema. Fíjense que el rollo está colocado en una posición de 90 grados. Eso significa que la ley de gravitación universal también afecta al manuscrito. El manuscrito literalmente empieza a hundirse y entonces empieza a quebrar. La piel, el cuero se empieza a quebrar. Y obviamente la primera función de un museo es preservar el documento, no destruirlo. Pero dado que el edificio ya estaba totalmente constituido y diseñado, no encontraron otra manera de resolver el problema que sacar al original de exhibición y colocar una copia. Y por eso cuando ustedes hoy llegan al Museo de Israel, en el centro del edificio tienen un facsímil y solamente en una de las vitrinas laterales tienen un fragmento del original. Pero el documento entero, el que ven es una copia,
Y parte de esos documentos que no están en exhibición los tengo en una bóveda especial. Y como dije entonces, vienen del mundo entero a ver ese documento. Por ejemplo, en el marzo del 2013, en su visita a 48 horas a Israel, Barack Obama visita solo 2 edificios de Jerusalén. Uno, obviamente, el Museo del Holocausto, Yad Vashem, y el otro, el Santuario del Libro. Y aquí está en presencia con el primer ministro Netanyahu, Obama, pero el documento que están viendo es un facsímil, no es el original. Él vio un fragmento del original, pero no todo el original. Ahora, el interés que hay por el rollo de Isaías es universal. Y por eso, por ejemplo, en el año 2011, por primera vez en el mundo, en el Santuario del Libro, surgió la iniciativa de colocar por primera vez los rollos del Mar Muerto online. Y a tales efectos, Google desarrolló para el Santuario del Libro una plataforma tecnológica para que podamos colocar 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección, incluyendo el de Isaías, en Internet. Y en septiembre del 2011, nosotros inauguramos el proyecto. Este es el link. Tienen que entrar ustedes al sitio de Israel Museum, buscar Shrine of the Book, que es el nombre de mi institución, hacer double clic y entonces van a encontrar Dead Sea Scrolls, que es en inglés Rollo del Mar Muerto online, y luego algo mágico, double clic. Esperen, ahí está. Después voy a volver al anterior, pero es muy importante que lo vean. Ok. Acá tienen ustedes. Esto es lo que ustedes pueden llegar hoy en sus ordenadores. En el año 2011 nosotros los lanzamos en inglés. En el año 2013, cuando Israel fue país invitado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, yo formaba parte de la delegación oficial de Israel y lancé la versión en español del sitio. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Acá tienen ustedes todo un texto. Ustedes ven que también lo tienen acá lo pueden leer también. Lo que pasa es que yo lo saqué acá. Lo pueden buscar también en español, en la lengua en español. Pero lo importante es lo siguiente. Si ustedes pueden hacer double clic, fíjense, pueden empezar a leer el texto en una calidad de 1200 megapíxeles. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden ver en sus ordenadores el texto de Isaías mejor que si lo tienen frente a los ojos. Sencillamente un milagro tecnológico. Les puedo decir, por ejemplo, que en los primeros 4 días del lanzamiento nos visitaron 1 millón de cibernautas. 1.800.000 se fijaron en el rollo de Isaías. Para entender la importancia mundial que tiene esto. Y hoy, por ejemplo, en universidades en el mundo que estudian el rollo del Mar Muerto, utilizan nuestro sitio y el sitio de la Autoridad Arqueológica de Israel precisamente para acceder a estos manuscritos. Ahora tengo que salir de acá. ¿Y ahora cómo salgo? Esperen. ¿Cómo salgo? Quiero volver a lo que tenía antes. Ahora me dicen, ¿cómo salgo? Bueno, la verdad que no sé cómo salgo. Esperen, estamos así. Bueno, voy a seguir así porque si no me vuelvo loco con ustedes. Ahora, entonces hagamos lo siguiente. Hasta ahora yo estuve hablando del rollo de Isaías, manuscrito A y B, ¿correcto? Sin embargo, después de la Guerra de Independencia, que sucedió en 1948, a partir del año 49 hasta 1956, el territorio de Samaria y Judea, como el este de Jerusalén, queda en manos de Jordania hasta la Guerra de los 6 días en junio del 67. Como ven, el tema del rollo del Mar Muerto tiene que ver también con el conflicto árabe-israelí.
Y en la época en que Jordania controla el lugar, los jordanos también mostraron interés en los rollos del Mar Muerto. E interesan al tema a la persona que ven en la imagen superior, el padre Roland de Vaux. El padre Roland de Vaux es un monje dominico, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, l'École Biblique, considerada uno de los institutos bíblicos más prestigiosos del mundo. Hasta hoy en día está en el este de Jerusalén, en Nablus Street, muy próxima a la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén. Y entonces de Vaux llega a la conclusión que si hay una cueva con manuscritos y toda la región de la zona del Mar Muerto está llena de cuevas, probablemente haya otras cuevas con manuscritos. Como lo comenté en el día de ayer, el gran problema fue que también los beduinos llegaron a la misma conclusión. Ahora los beduinos entienden que el tesoro está ahí está el gran dinero. Y entonces comienza una carrera alocada entre arqueólogos y beduinos, que es hasta hoy en día, ¿quién llega primero a las antigüedades? Ustedes saben, el problema de predación de antigüedades es un problema que también seguramente ustedes lo sufren aquí, y es un problema muy, muy grave en todo el Oriente. Y entonces, como pueden suponer, las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. Y así llegamos a la cueva número 4. El orden de los números es de acuerdo al orden de descubrimiento. La cueva número 4 se encuentra frente a los edificios de Qumran. Este es el valle seco de Wadi Qumran, la cueva número 4. Y la cueva número 4 es muy particular. Es la única cueva que pueden ver ustedes aquí, tiene como orificios en las paredes. Una de las conclusiones de los investigadores es que probablemente hayan servido para instalar anaqueles. Es decir, los rollos estaban sobre anaqueles, no estaban dentro de jarrones o vasijas, y por eso debe haber funcionado como un tipo de depósito. Que obviamente a lo largo de 2000 años todo se derrumbó, la madera se pudrió, y lo que se encontraron son 15.000 fragmentos de manuscritos. En algunos casos solamente nos quedaron algunos fragmentos o un fragmento de una obra que desapareció. Y les cuento esto porque, y acá pueden ver los manuscritos que estamos hablando, la mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en hebreo, casi un 90%, un 8% en arameo, un 1 al 3% al griego, pero lo que nos interesa en nuestro tema es que esos materiales hallados por los beduinos y luego que recogieron los investigadores fueron traídos al Museo Rockefeller, un museo construido en la época del mandato británico en Palestina, en Jerusalén Oriental, allá por la década del 30. En el año 50, Roland de Vaux constituyó una comisión de investigación internacional en donde llegaron en ese entonces jóvenes profesores que luego habrían de ser grandes estrellas en el mundo bíblico. No sé si alguna vez se cruzaron con el nombre de unos grandes biblistas del siglo XX, Frank Cross. Frank Cross, este es Frank Cross joven, que había escrito su doctorado con Albright, y lo ven trabajando en los miles de fragmentos tratando de recomponerlos. Como uno llamó, es el puzzle más grande de la historia. Y el resultado fue lo que ven aquí ustedes. Encontraron otros 20 manuscritos del rollo de Isaías. Es decir, encontraron primero los 2 primeros de la cueva número 1, luego tenemos todos los demás manuscritos, la enorme mayoría de la cueva número 4, un manuscrito de Isaías, la cueva número 5, y uno en Wadi Murabad, al sur de Qumran. En total tenemos en todo el desierto de Judea 22 manuscritos del libro de Isaías. Y resultó ser que Isaías es el profeta más popular entre todos los manuscritos del Mar Muerto. Ya eso comienza a ser llamativo.
Es decir, por un lado encontramos el manuscrito de Isaías A, que habrá de resultar ser el único manuscrito completo de todos los libros encontrados. Es una casualidad, pero justo es Isaías. Y además es el profeta cuya presencia es una presencia central entre los rollos del Mar Muerto. Y luego, como les mencionaba, si nosotros lanzamos la versión online en el año 2011, en el 2012, la Autoridad Arqueológica de Israel también subió los materiales que están en su posesión, que alguna vez fueron los rollos de los jordanos, que hoy están en posesión del Estado de Israel, y si llegan realmente al sitio online de Leon Levy, Dead Sea Scrolls Digital Library, ahí pueden ver todos los fragmentos del libro de Isaías en versión digital. Y ahora lo que quería mostrarles es algo que todavía no lo hemos lanzado, y me pareció una gran oportunidad mostrárselos a ustedes por primera vez. Es un proyecto que en su versión hebrea lo lanzamos en Israel hace unos meses atrás, y estamos por lanzarlo ahora en inglés y en español. Y es lo siguiente: cuando ustedes leen el libro de Isaías, seguramente lo que se fijan es en su contenido, ¿no? En el mensaje teológico, en la palabra de Dios, en las enseñanzas morales. Pero el libro de Isaías es también un artefacto cultural físico. Y de la misma manera que cuando yo estoy frente a una pintura, además de fijarme de lo que trata de decirme la pintura tiene, por ejemplo, otros aspectos materiales, como por ejemplo, qué tipo de pintura, qué tipo de aceite, qué tipo de lienzo, que muchas veces determinaban por qué la pintura fue hecha de semejante manera, porque el artista está condicionado por los materiales que utiliza. De la misma manera, mi asistente en Israel, Rote Marieli, pensó que también habría que enseñarle al público qué tiene que ver en el libro de Isaías. Entonces, fíjense lo que ella creó. Espero que funcione, porque es la primera vez que lo muestro. Todavía no está abierto al público. Todavía lo tenemos que colocar en nuestro sitio. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros creamos virtualmente la reconstrucción del rollo de Isaías, desde que era simplemente piel hasta que se transformó en el rollo de Isaías. Y entonces lo que hacemos es, ustedes lo que van a tener que hacer es ir corriendo. Aquí está subiendo todavía, ¿no? Tiene que subir. Y entonces lo que ustedes van a hacer es correrlo a través de la línea del tiempo. Y entonces en cada momento, en cada estación va a haber explicaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver si funciona. No, si no, tiene que subir. Es un poco pesado. Pero les dije, la primera vez que lo hago, le pedí a mi secretaria que me lo preparara, porque lo quería mostrar. ¿Qué tengo que hacer? Creo que sí. Creo que está bien. Todavía está subiendo. Bueno, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Piensen ustedes, el rollo de Isaías primero era un animal o animales. Tuvieron que preparar las pieles. Esas pieles luego tienen que ser trabajadas, tienen que ser diseñadas para que el escriba comience a escribir. Y luego también la escritura tiene su propia historia. Por ejemplo, como nos pasa a nosotros, cuando nosotros escribimos el texto cometemos errores. ¿Qué hacía el autor cuando cometía errores? No hacía copy and paste. Entonces, por ejemplo, poder identificar las técnicas de corrección del propio autor. Que es muy emocionante ver cómo un autor hace 2000 años trabaja, es decir, un escriba. Porque los rollos del Mar Muerto, además de lo teológico, de lo histórico, nos permite entender cómo producían libros hace 2000 años atrás. Y toda persona que es amante del libro
siempre debe encontrar fascinación precisamente en la tecnología de los libros. Vamos a ver si empezó. Bueno, si no me van a tener que creer. Me van a tener que creer. Espera. Así es así. ¿No? Bueno. Ok. No me queda otra. Lo voy a cerrar acá y después cualquier cosa lo voy a volver a subir y lo vamos a mostrar. Pues no quiero perder tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo todavía tengo? Dígame, como yo ya me siento muy cómodo con ustedes, ¿me puedo sacar el saco? Le voy a contar una anécdota de verdad. Yo estaba en Panamá. Sí. Yo estaba en Panamá. En un auditorio todo lleno. Y como saben, Panamá también es muy caluroso. Y... Ay, ¿qué pasó? Y entonces... yo sentía mucho calor. Y entonces me pusieron un ventilador y sentía que el sudor me corría. Yo veía que la gente realmente también se apantallaba y demás, y hacía mucho calor. Yo estaba con ventilador y la gente todavía me seguía. Cuando terminó la clase, pregunté qué pasó. Dicen, se nos descompuso el sistema de aire acondicionado. Significa que no había aire acondicionado, yo tenía el ventilador, pero la gente no tenía. Digo, ¿y a cuánto llegó la temperatura? 41 grados. Y yo digo, la gente se quedó a oírme a 41 grados. ¿Sí? Es decir, ¿hasta dónde es el grado de irresponsabilidad de la gente, no? Bueno, entonces, ahora en serio, ya va 1 hora. ¿Tengo otros 15 minutos? ¿Sí? Bueno, no quiero abusar de ustedes, pero yo hasta ahora quería mostrarles primero los datos. Pero ahora lo que quiero es que empiecen a entender algo que ya es más sofisticado, y por eso pensé que en un encuentro como ustedes, en donde son conocedores del texto bíblico dentro de la sociedad bíblica, era el lugar apropiado para hacerlo, y es entender lo que llamamos el texto del profeta Isaías. Entonces, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los textos bíblicos en general y de Isaías en particular que teníamos físicos en nuestra mano eran todos medievales. Por ejemplo, dos de los más famosos en el mundo, esta es una página, no de Isaías, sino de Éxodo, del Códex Leningrado, o llamado hoy el Códice San Petersburgo, que tiene solamente 900 años, y es el manuscrito bíblico más antiguo completo del mundo. Más antiguo, completo en el mundo. Y la versión es la versión tradicional o masorética, o como llamamos en latín el Textus Receptus. El texto considerado como el texto estandarizado de la Biblia. La versión que se considera la más precisa en el mundo con el texto bíblico es el Códice de Alepo, que aun cuando se lo llama así, y como saben Alepo es una ciudad de Siria, el manuscrito no nació en Siria, sino en la tierra de Israel, en Tiberíades, hace 1000 años. Y es considerado, como dije por los biblistas, el manuscrito con la versión más perfecta del texto bíblico. Sea casualidad o no, el original también lo tengo en el santuario del libro. Son dos piezas excepcionales, pero tienen solamente 1000 años. Y por lo tanto, teníamos nosotros versiones antiguas de la Biblia hebrea, pero por ejemplo solamente fragmentos. Estos, por ejemplo, del libro del Génesis, de la Torá, de un rollo de la Torá, hallado en la Genizá del Cairo. La Genizá es un descubrimiento espectacular de fuente judía a fines del siglo XIX en una sinagoga en el antiguo Cairo, hecho por este señor, Solomon Schechter, que en esa época era el director de la biblioteca de Cambridge. Y este manuscrito, paleográficamente, es decir, a partir de la escritura, está datado para los siglos VI, VII antes de nuestra era. Es decir, tiene solo 1300 años y es solamente parte del Génesis del Pentateuco de Moisés. Y luego teníamos
incluso más antiguo, en un manuscrito bíblico excepcional, pero no en hebreo, sino en griego, y es el Codex Sinaiticus del siglo IV, hallado por von Tischendorf en el monasterio de Santa Caterina en Jebel el Musa, tradicionalmente considerado el monte Sinaí. Es un manuscrito cristiano porque contiene la Biblia hebrea en términos cristianos en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Y lo paradójico es que la versión es una versión judía. Es la traducción de los 70, hecha por los judíos en Alejandría entre el siglo III y el siglo I, que por razones de la historia, dado que los cristianos adoptaron la versión griega para difundir el Evangelio y las Escrituras y encontrar nuevos seguidores en la fe del Cristo resucitado, los judíos entonces dejan de transmitir y de utilizar la traducción judía de las Escrituras. Y así sucedió, por ironía, que la traducción judía fue preservada por los cristianos y no por los judíos. Es decir, teníamos una versión antigua del libro de Isaías, pero en griego, que obviamente detrás de eso escondía una versión hebrea, pero no tenemos una versión tan antigua, tenemos una versión traducida. Y ahora quiero traerles un ejemplo. Espero no confundirlos del todo, ya están bastante confundidos. Pero para que puedan entender, por un lado, lo fascinante que es el estudio de los textos, pero por otro lado también lo complejo. ¿Y por qué hay que ser sensible al texto? Porque en última instancia, todas las estructuras de fe, todas las doctrinas están basadas en la interpretación del texto. Y por lo tanto, antes de las doctrinas y de los temas teológicos tenemos que saber qué texto estamos discutiendo, porque las conclusiones siempre derivan de un texto. Ahora que tenemos versión o versiones de un texto antiguo en su lengua original, como son los rollos del Mar Muerto, eso nos puede permitir realmente acceder a un nuevo nivel de comprensión de los textos. Yo elegí un ejemplo que me pareció que es atractivo porque presenta problemas textuales, problemas históricos, que nos permiten adentrarnos en una realidad que no nos era tan conocida hasta que pudimos conocer esta problemática de los textos. Y el ejemplo que elegí es el siguiente. Es una sección del manuscrito A de Isaías, el completo, la columna número 15, las líneas 24 y 25. Aquí lo ven ustedes en la transcripción de la edición volumen 32 de DJD. No los voy a obligar a leer, no se preocupen. ¿Sí? Y esa es lo que yo marqué, eso es lo que vamos ahora a leer. Y lo que dice este texto es lo siguiente, en traducción al español. Aquel día habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Tsebaot, es decir, Dios de los ejércitos. Ir a Jerez se llamará una de ellas. Eso es lo que dice. La expresión en hebreo, y acá de exprofeso no lo quiero traducir, lo que dice en hebreo es ir a Jerez. Ahora, luego en Qumran encontramos otro manuscrito de Isaías. ¿Se acuerdan que encontramos varios? Y de casualidad, la sección que acabo de leer aparece en otro manuscrito, porque tenemos solamente un Isaías completo, luego tenemos fragmentos de Isaías. Este es el 4Q Isaías B. Es cierto que no es un Caravaggio, pero vale más que un Caravaggio. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este texto, que es otra vez la transcripción, en el volumen 15, nuevamente les señalo que aparece nuevamente la misma expresión que encontramos antes en el Isaías completo, que es ir a Jerez. Ahora, ¿qué significa ir a Jerez? Que lo tenemos ahora en 2 versiones textuales.
en el manuscrito A, el completo de Isaías, y lo tenemos en el 4Q Isaías B, significa ciudad del sol. Es decir, está hablando de Egipto, el profeta, y hace referencia a la ciudad. Ir en hebreo es ciudad, Jerez en hebreo bíblico es sol. Así se escribe el texto. Ir a Jerez. Ahora, la palabra Jerez como sol la conocemos, por ejemplo, del libro de Job, en el capítulo 9. A su veto el sol, en el texto, la palabra que usa es Jerez, sol, no se levanta y pone un sello a las estrellas. Lo que nos interesa es la palabra Jerez. Es decir, el texto lo que dice en la versión que conocemos de Isaías, en dos versiones de Qumran, es la expresión la ciudad del sol. Ahora, en otro texto, en Jeremías 43, hablando también de la ciudad de Egipto, dice: y romperá los cipos de Bet Shemesh. Es una manera también de se llama una ciudad. A veces Beit puede ser casa, pero en este caso, pero Shemesh en hebreo también es sol. Que hay en Egipto. Significa que otra vez hace referencia a una ciudad del sol en Egipto. Y en la traducción del griego figura la expresión On. Y en la ciudad de On, en griego la llamaban Heliópolis. Y Heliópolis en griego es la ciudad del sol. Y luego continúa el texto: y los templos de los dioses egipcios abrazará, es decir, serán destruidos. ¿Sí? Porque era una ciudad pagana. ¿Sí? Significa que el libro de Isaías hace referencia a una ciudad del sol, que la conocemos en Egipto como Heliópolis, ¿sí? Que es la ciudad del sol. Ahora, es decir, en los dos manuscritos la lectura está certificada, que lo que dice es la ciudad del sol. Ahora, esta versión ciudad del sol, que lo encontramos en Qumran, lo tenemos en algunos escritos del Masorético, lo tenemos incluso en la Vulgata de Jerónimo. Por ejemplo, en ese mismo versículo 19-18, Jerónimo conoce esa versión y por eso la llama Civitas Solis, es decir, en latín ciudad del sol. Significa que conocían la versión ciudad del sol. Eso está atestiguado en distintos testimonios textuales. Sin embargo, la versión masorética y tradicional, como por ejemplo el Códice de Alepo, que lo tenemos en el libro de Isaías completo, la versión es diferente. En el masorético, en el texto que siempre consideramos que es la versión divina, la versión es diferente. Y aquel día habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Sebaot. Ir a Jerez, no Jerez, ir a Jerez, que en hebreo significa ciudad de la destrucción, se llamará una de ellas. Bueno, se imaginan que mañana nos va a salir en las noticias en CNN, en Breaking News, sobre si lo que dice es ir a Jerez o ir a Jerez. Pero los que nos interesan, los textos bíblicos, la diferencia de una letra puede hacer toda la diferencia. Y la pregunta es, primero, ¿cuál de las versiones es la verdadera y original? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay un cambio? ¿Y qué aprendemos de ese cambio? Entonces, la pregunta ¿es ciudad del sol o ciudad de la destrucción como es el masorético? Una posibilidad es que haya habido un error del escriba. Por ejemplo, aunque ustedes no sepan hebreo, pero por ahí lo pueden ver, acá es una het y Jerez es una hei. Como ven, es casi muy parecida a la letra. Significa que uno puede imaginar que lo que pasó es que se equivocó el escriba. Y entonces piensen ustedes, algunos de ustedes están tomando notas, y alguno tomó, pues se equivocó cuando dije alguna palabra.
Y alguien le va a pedir el cuaderno de ustedes y va a copiar ahora ese mismo error. Significa que podemos establecer familias textuales en donde va a haber una versión que Adolfo dijo y en otra que Adolfo no dijo. La única diferencia que en vez de que sea Adolfo dijo, Yahvé dijo, hay un poco de diferencia. Pero podemos entender en los estudios de filología la importancia de establecer las familias textuales, que como dije es algo básico. Por eso, cuando se lee el texto bíblico, hay que tener muy en cuenta de qué edición autorizada leer. Hay Biblias por miles, pero no todos los textos tienen el mismo valor. Las buenas ediciones bíblicas son sensibles a los problemas textuales. Y entonces, cuando quiero dirimir contenido de un texto, especialmente textos que son importantes para la fe o para la historia, tengo que estar seguro que el texto que estoy discutiendo es un texto que está probado en las Escrituras. Esa es una posibilidad. Significa, pero yo quiero proponer otra posibilidad. Que aquí lo que hay es un juego de palabras polémico. Es decir, lo que se leía Ciudad del Sol, ahora que era la versión que conocíamos la antigua, ahora hay que leerlo en el masorético como la ciudad de la destrucción. Y sabemos muchas veces que en el texto bíblico juega muchas veces con el sentido y hace juegos de palabras en donde se esconden polémicas. Y como bien pueden entender, cuando hay polémicas se transforma en interesante el tema. El texto bíblico, entre otras complejidades que tiene, reflejan los procesos sociales, políticos, ideológicos, religiosos del pueblo de Israel. Y en muchos casos, en el texto bíblico, de una lectura crítica histórica, podemos recuperar las tensiones que había en el antiguo Israel, que se manifiestan por medio del texto. Voy a tratar de explicar ese concepto. Los textos vistos desde la historia, como dije y comencé diciendo, no lo veo desde la fe. Los textos funcionan como sensores que se van moviendo y van reaccionando en función de realidades. Y el lenguaje, las expresiones, reflejan esos cambios. Piensen ustedes, por ejemplo, si nosotros comparamos el habla de un tico hace 10 años atrás, 20 años atrás, 40 años atrás, cuando no existía el politically correct. ¿Y cómo hablamos hoy? ¿Qué tipo de expresiones usamos para hablar del otro? Que hoy, por ejemplo, nadie las usaría porque sería enormemente ofensivo. Y hace 40 años a nadie le hubiera molestado. Era común usar eso. Ahora, si yo tengo testimonio textual de eso, yo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de lo mismo? Porque no son las mismas expresiones. Entonces entiendo que la lengua se fue moviendo. ¿Por qué? Porque sucede en toda cultura viva. Las sociedades van cambiando, mutando, y por eso los textos también reflejan esos cambios. Y eso resulta algo fascinante para nosotros los investigadores, porque entonces los textos es como si fueran un espejo de la realidad. Es como si fueran testimonios arqueológicos de épocas que se perdieron en la memoria del pueblo. Y ahora el texto nos permite recuperar esas realidades. Suena muy sofisticado y complejo, y lo es. Pero por otro lado es absolutamente fascinante. Entonces, para que puedan entender de qué estoy hablando ahora, quiero abrir un paréntesis y colocarnos en otro momento de la historia. Quiero que me miren a mí, no me ven el texto todavía. Nosotros tenemos el libro de Isaías. Ahora, ustedes se imaginan, por ahí la idea, que teníamos un profeta que dijo lo que dijo hace 2800 años y luego se pone a escribir. Eso nunca sucedió. El profeta nunca escribió sus palabras, porque no era la práctica en el mundo antiguo. Las enseñanzas eran enseñanzas orales.
Los seguidores del profeta oían al maestro y memorizaban las palabras del profeta. Hoy nosotros vivimos en una generación de Alzheimer. No reconocemos y recordamos nada. Si no lo tengo en el disco on key, en el drive, no recordamos nada. ¿Pero por qué? Porque somos muy cómodos. Cuando el hombre no tenía esas tecnologías, lo que tenía entonces era la memoria, porque no todos sabían leer y escribir. Y entonces memorizaban las palabras del maestro. Por ejemplo, nosotros no tenemos escritos de Sócrates. Tenemos la apología de Sócrates escrita por Platón, que cuenta lo que decía su maestro, pero no tenemos escritos de él. No tenemos escritos de Jesús. Tenemos las palabras de Jesús como fueron memorizados por los seguidores de Jesús, que en algún momento empezaron a ser escritas por los que luego van a ser los evangelistas, que incluso no habían oído a Jesús. Lo mismo tenemos en la tradición rabínica. Cuando decimos el rabino Akiva dijo, no tenemos escritos de Rabbi Akiva. Tenemos lo que la tradición rabínica preservó en la memoria colectiva de las palabras del profeta o del maestro. Ahora, en algún momento empezaron a escribirse esas palabras. ¿Cuándo? No lo sabemos. Probablemente ya para el siglo VIII empiezan a aparecer los primeros momentos en que se empiezan a escribir las palabras del maestro, pero no tenemos obviamente ningún documento que lo pruebe. Para esos años, siglo VIII, siglo VII, todavía no existe el libro de Isaías. Son materiales que se van escribiendo como unidades literarias independientes. Y con el tiempo, esos materiales generaron interés en seguidores de ese maestro, y los investigadores fantasean con la posibilidad de que haya existido una escuela isaiana, es decir, una escuela de seguidores que estudiaban y desarrollaban las palabras del maestro. Y eso a su vez también generó literatura. Y en algún momento de fines de la época del primer templo, estamos hablando de algo así para comienzos del siglo VI, y el siglo II antes de nuestra era, esos materiales empezaron a ser editados por círculos proféticos, por círculos sacerdotales, por círculos de escribas. Ellos no nos cuentan cómo sucedió, no sabíamos cómo eran los mecanismos, quién lo decidía, cómo se hacía, pero se empieza a construir lo que hoy llamamos libro de Isaías. Pero el libro de Isaías que tenemos hoy, y que muchos de acá lo evalúan como la palabra de Dios, es en realidad una antología que no solo tiene las palabras del profeta Isaías. Se considera que entre el capítulo 1 y el capítulo 39 de Isaías tenemos oráculos probablemente que vengan directamente del profeta, pero materiales que a su vez ya fueron editados literariamente. No es que tenemos la grabación, no tenemos un protocolo, tenemos una obra literaria que tiene su propia manera de expresarse. E incluso entre los capítulos 1 y 39 tenemos textos que seguramente no fueron dichos por Isaías. Por ejemplo, del capítulo 24 al 27, que es el Isaías apocalíptico, el capítulo 33. Y a partir del capítulo 40, ya no es Isaías, el hijo de Amós, ese gran profeta de hace 2800 años en la época asiria, sino es un profeta anónimo que no sabemos su nombre, y por eso se lo conoce en la literatura como el segundo o el deutero Isaías, que vivió como 200 años después, y que algunos creen que son las palabras de ese profeta hasta el final del libro, el capítulo 66, pero algunos creen que solamente llega hasta el capítulo 55, y que desde el capítulo 56 al 66 es el trito o tercer Isaías. Como ven, ya está muy complicado todo esto. Y lo que llamamos hoy Isaías es una antología con tradiciones que tienen que ver con Isaías o que se derivaron de Isaías. Ahora, de las 21 copias del libro de Isaías
que salieron en Qumran, Mala de Wadi Murabad, la más antigua del mundo, es el manuscrito A. Y como yo dije al comienzo, es una versión completa de Isaías como lo conocemos nosotros, a pesar de tener variantes textuales. Significa que el manuscrito más antiguo en el mundo conocido de Isaías ya tenía la forma como lo conocemos nosotros. Significa que todo lo que yo dije sucedió antes. ¿Cuánto antes? No lo sabemos. Pero en algún momento entre el siglo VI y siglo II, ese proceso llegó a su culminación. Ahora, esos textos, y a lo largo de este proceso, cuando se lo iban transmitiendo, sucedían cosas. Y el ejemplo que ahora voy a presentar muestra que el texto no era simplemente copiado. Era un texto que reflejaba también los procesos y tensiones. Y una vez que expliqué esto, paso al próximo capítulo. Estamos ahora en el siglo II. En el siglo II hay polémicas muy grandes alrededor de lo que sucede en el Templo de Jerusalén. En el año 2016 salió publicado mi último libro en España, por Verbo Divino, que se llamó Del Tabernáculo al Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, donde presenté un estudio de los primeros 1000 años del Templo de Jerusalén, desde las tradiciones más antiguas con el tabernáculo hasta la destrucción del templo por los romanos. Un tercio del libro está dedicado a las polémicas alrededor del templo de Jerusalén. Y las polémicas alrededor del templo arrecian a partir del siglo II, que tiene que ver con el surgimiento de los macabeos. Y una de las consecuencias de toda esta situación tan caótica que se crea en estos años es que en un momento el gran sacerdote de Jerusalén de la casa sadoquita, Onías III, es depuesto por su hermano. Y su hermano compra el cargo, es decir, paga por el cargo, de manos de Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida, que como estaba muy endeudado, si le ofrecían dinero, qué problema que él tenga el gran sacerdocio. Y entonces este hermano Jasón asume ilegalmente el gran sacerdocio y Onías III huye a Siria. Un poco después es asesinado Onías III y su hijo, que debería haber sido el legítimo gran sacerdote, Onías IV, huye a Egipto. Y el gran historiador judío de fin del siglo I, Josefo, nos cuenta la siguiente historia. Onías, hijo de aquel pontífice del mismo nombre que vivía prófugo en Alejandría, junto al rey Ptolomeo llamado Filometo, según dijimos antes, al ver la opresión que los macedonios, es decir, los griegos de Macedonia, y sus reyes ejercían en Judea, y para conquistar gloria y recuerdo eternos, determinó luego de enviar cartas al rey Ptolomeo y a la reina Cleopatra. Esta es otra Cleopatra, no es Elizabeth Taylor. Solicitarles que le permitieran edificar en Egipto un templo semejante al de Jerusalén. ¿Nos parece algo inaudito? El que debería haber sido el gran sacerdote de Jerusalén pide permiso al rey Ptolomeo en Egipto que le permita construir un templo que es una copia del rey de Jerusalén, pero en la tierra pagana, impura de Egipto. Y que en el mismo actuaran levitas y sacerdotes. Es decir, lo que quiere crear es una competencia. Pero religiosa y ideológicamente. Tiene que justificar ese hecho. ¿Y qué dice? Y se apoyaba para esto en lo que dijera el profeta Isaías. Como ven, esta manera de actuar de un judío
le resulta muy conocido, porque de la misma manera que en el Nuevo Testamento alguien quiere probar la condición mesiánica del Cristo, dice, y como está escrito, es decir, trae en un texto, ¿no? Entonces también él trae un texto, y casualidad también trae de Isaías. Significa que Isaías es popular entre los qumranitas. Isaías va a ser el profeta más popular en el Nuevo Testamento. Isaías va a ser citado también por Onías IV. Y dice que en lo que dijera el profeta Isaías 600 años antes, de que en Egipto un judío levantaría un templo al Dios Supremo. ¿A qué texto está aludiendo? Vamos a ver. Ese templo va a ser construido en la zona de Heliópolis, donde era la ciudad del sol. Dicen, pero recién estabas hablando de la ciudad del sol, ¿no? Y entonces empezamos a ver ahora cuán importante es la figura de Isaías en el judaísmo antiguo. Es decir, grupos diferentes empiezan a utilizar a Isaías. Porque él dice que se apoyaba en lo que decía Isaías. Y en 4 lugares precisamente alude a ese argumento. En el libro de Guerras dice, además había una profecía que se remontaba a 600 años, cuyo autor, llamado Isaías, anunciaba la fundación de este templo en Egipto por la mano de un judío. En otro lugar, en el libro de Antigüedades, dice, se apoyaba para esto lo que dijera el profeta Isaías 600 años antes, de que en Egipto un judío levantaría un templo al Dios Supremo. En el libro 13 de Antigüedades, pues el profeta Isaías predijo esto, que habría en Egipto un altar consagrado al Dios máximo, y este lugar le ha sugerido muchas profecías similares. Y luego nosotros nos preguntamos si será del agrado de Dios, que, como si se preguntaran los reyes griegos, levantar un templo en lugar impuro y lleno de animales salvajes. Bueno, por lo que tú nos dices que esto fue predicho por el profeta Isaías, nosotros te otorgamos el permiso. 4 lugares aparece el tema de Isaías. Ahora, ¿a qué texto estaba aludiendo Josefo? Fíjense, nosotros siempre leíamos el texto de ir a Jerez o a Jerez, que era Isaías 19:18. Pero el versículo inmediatamente después, Isaías 19:19 dice, y aquel día habrá un altar de Yahvé en medio del país de Egipto y una estela de Yahvé junto a su frontera. Significa que probablemente Onías IV y sus círculos, cuando buscaban una legitimación ideológica a la acción de crear un templo rival a Jerusalén, lo encontraron en donde, en Isaías 19:19, y por eso utilizaba siempre ese texto. O casualidad, es justo el texto inmediatamente después de Isaías 19:18, que lo tengan en cuenta. Ahora, el profeta Isaías es un profeta, como dije, popular en distintos grupos. Por un lado, Onías utiliza al profeta Isaías. Por el otro lado, nosotros tenemos, por ejemplo, a Isaías con las profecías que conocemos nosotros. Por ejemplo, en Isaías 11, el famoso texto del tronco de Isaí brotará un retoño, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos en Mateo, ustedes conocen, cuando Mateo en el capítulo 3 presenta por primera vez a Juan el Bautista, dice, por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice, voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Es decir, como ven, empezamos a ver un paradigma que se repite. Cuando judíos en la época del segundo templo buscan legitimación, ¿lo buscan en quién? En Isaías. Una vez lo buscan Onías IV para construir un templo. Otra vez lo buscan Juan Bautista y su círculo para decir, ¿quién es la voz que clama en el desierto? Obviamente, Juan el Bautista. Luego, por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto. En un rollo que antes mencioné, el rollo de la comunidad. Cuando quieren explicar por qué ellos se van al desierto, dicen,
como está escrito, en el desierto preparate el camino de, y en el original aparece el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios. El autor aquí no quiere escribir en un texto que no es bíblico el nombre de Dios, entonces escribe 4 puntos. Enderezad el estepo una calzada por nuestro Dios. ¿Qué versículo trae? Isaías 40, versículo 3, el mismo que trae los evangelios. Es decir, los qumranitas recurren a Isaías, Juan el Bautista recurre a Isaías, Onías IV recurre a Isaías. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, tenemos una escena. Jesús es un maestro de la palabra, pero solo tenemos en todos los evangelios solo una escena en que Jesús lee. Porque, por ejemplo, nos podríamos preguntar si Jesús sabe leer. Escribir no escribe, a excepción de la escena en el Evangelio de Juan que hace unas marcas en la tierra. Pero ¿acaso lee? No sabemos, pero hay una escena en donde lee. ¿Y en qué escena? Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso a pie para leer las Escrituras. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito, y ahora la cita: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor, que es Isaías 61, 1 y 2. Obviamente este texto es una autodeclaración mesiánica. Él es aquel en que se ha posado el Espíritu de Yahvé, en donde claramente nos da a entender, donde Jesús no solo se ve, sino da a entender que Él es el anunciado por el profeta. Obviamente no estuve ahí y no sé si eso sucedió o no, pero otra vez vemos que también Jesús, para legitimizar su afirmación, también recurre al libro de Isaías. Significa que vemos que acá hay un patrón que vuelve una y otra vez. Podemos ir identificando en textos diferentes, en contextos sociales diferentes, que todos recurren al profeta Isaías. Y otra cosa más. Ustedes saben que los judíos nosotros leemos todos los sábados la Torá. Es decir, leemos una sección, lo que se llama Parashat HaShavua del Pentateuco. Y en un año completamos toda la lectura. Pero inmediatamente después de la lectura se lee una sección de los profetas. La mayoría de las secciones de los profetas que se leen en un año en la tradición rabínica son de Isaías. Ahora ya pueden entender que la conclusión es simple: no puede haber una casualidad. Si vemos, por ejemplo, que el rollo más importante y popular en los rollos de los muertos es Isaías, el profeta más citado es Isaías, el profeta usado por Onías IV es Isaías, el que usa Jesús, Juan Bautista, los rabinos, no puede ser que sea una casualidad. Significa que algo tenía el profeta Isaías, que era considerado un profeta clave en el judaísmo intertestamentario, que lo superaba en importancia, por ejemplo, a Jeremías y Ezequiel, porque vemos que todos recurren a Isaías. ¿Y dónde está la clave? En el libro apócrifo del Ben Sirá o el Eclesiástico, cuando alude, por ejemplo, a los grandes de Israel, cuando llega a Isaías dice así: con el poder del Espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sion. Hasta la eternidad reveló el porvenir y las cosas ocultas antes que sucedieran. Es decir, que cuando hablaban de Isaías, veían al profeta que había con sus profecías iluminado hasta el final de los tiempos. O por ejemplo, el mismísimo Josefo, cuando también se refiere a Isaías, dice: por lo demás el profeta, es decir, Isaías, reconocido por todos como inspirado por Dios, anunció hechos muy ajustados a la verdad, con la seguridad de que no decía falsedad alguna, y dejó por escrito todo lo que profetizó para que la posteridad juzgara. Es decir, que en el judaísmo del segundo templo, distintos grupos estaban convencidos que el profeta Isaías conocía los secretos de los tiempos mesiánicos. Y por eso, grupos diferentes, sea el de Juan, sea el de Jesús, sean grupos como los qumranitas, todos recurren al profeta Isaías. Y el profeta Isaías era visto como el profeta que conocía la identidad del Mesías y de los secretos del mundo mesiánico. Como dije, para terminar, y me disculpo otra vez de haber tomado los minutos, pero obviamente no estoy todos los días en Costa Rica, mi afirmación con esta conferencia no es ni aprobar ni desaprobar.
la exactitud de estas informaciones. No tengo de ninguna manera, de la perspectiva de religiones comparadas, a los estudios bíblicos, de poder decir si realmente es verdad desde el punto de vista teológico. Si realmente Isaías y sus palabras realmente anunciaron el verdadero Mesías, y mucho menos poder afirmar que la identidad afirmada por los cristianos, que afirman conocer la identidad del Mesías, que es Jesús de Nazaret, se ve confirmado por los rayos del mar muerto. Pero lo que sí espero esta mañana haberle mostrado, lo fascinante que es estudiar los rayos del mar muerto, recurrir a los textos, ver las diferencias textuales, ver la manera en que los textos reaccionan a los procesos históricos, y en última instancia espero que hayan disfrutado esta mañana. Muchas gracias.